Monografías de arquitectos del siglo XX. Fernando González Cortázar. Por Antonio Rigen Martínez. Primer manuscrito. Hechos. 1942. Nace el 19 de octubre en la Ciudad de México, sexto de 8 hermanos. Sus padres son Jesús González Gallo, abogado y político, y Paz Cortázar Gutiérrez. 1946. La familia se muda a Guadalajara de 1947 a 1953. Su padre es gobernador del estado de Jalisco. 1959. Inicia los estudios de la carrera de arquitecto en la Escuela de Arquitectos de la Universidad de Guadalajara. 1962. Frecuenta el taller de escultura del maestro Oliver Seguín en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. 1964. Viaja a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. 1965. Participa en el primer Salón ESO-OEA de Artistas Jóvenes de México en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y en la exposición inaugural de la Galería Ruta 66 en Guadalajara. Obtiene el primer premio en la escultura en la primera exposición concurso de la Plástica Jalisciense en Guadalajara, cofundador de la revista Coatl, dirigida por Ernesto Flores, de cuya sección de Artes Plásticas será responsable por un año. 1966. Obtiene el título de arquitecto, presentando como trabajo de tesis el proyecto de un monumento nacional a la independencia correspondiente de la Sociedad Cultural de Arquitectura AC Architect, maestro de teoría del diseño en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara y de la educación visual en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, ITESO. 1967. Se casa con Ana María Silva Corcuera. Viaja a Canadá, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania Federal y Democrática, Suiza, Italia, España, Inglaterra y Francia. Estancia de 11 meses en París, donde estudia estética con Pierre Frankenstein, Escuela Superior de Arte y Arqueología y Sociología del Arte con Jean Cassel, Colegio de Francia. 1968. Viaja a Grecia, Turquía, Líbano, Siria y Egipto, miembro de la delegación del comité organizador de los Juegos Olímpicos de la Olimpiada del Encuentro Mundial de Jóvenes Arquitectos en la Ciudad de México. 1969. Viaja a Nueva York, viaja a Checoslovaquia, Hungría, Suecia, España, Francia y Holanda. 1970. Maestro por 2 años lectivos en diseño de la Escuela de Arquitectura del ITESO. Presenta exposición Fracasos Monumentales en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. 1971. Nace su hija Narda. Viajes a Nueva York. 1972. Participa en el Congreso Nacional de Artistas Plásticos, en los que forman parte de la presidencia de la Ciudad de México y viajes a Nueva York. 1973. Nace su hija Martina, cofundador y presidente por 6 años de Pro Habitat, Asociación para la Preservación del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. Viaja a Inglaterra, Francia, Italia y Yugoslavia. 1974. Miembro de la mesa directiva del Colegio de Arquitectos de Jalisco y de la Sociedad de Arquitectos de Guadalajara. Viaja a Nueva York. 1975. Pro Habitat realiza el primer mes de la ecología en Guadalajara. Participa en las exposiciones de escultura 1975 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la de 5 años de Artes Plásticas en México, organizada por el Infonavit, ambas en Ciudad de México. 1976. Presenta la exposición Variaciones en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México. Participa en la muestra El Geometrismo Mexicano, una tendencia actual en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Realiza el cuaderno Maromas, editado por Imprenta Madero, cofundador y miembro de la mesa directiva de la Asociación de Amigos del Museo Regional en Guadalajara. 1977. Presenta la exposición Variaciones en el Exconvento del Carmen en Guadalajara. Participa en la exposición del Colegio del Pueblo Chileno en el Museo de Arte Moderno, así como en la colectiva Geometristas Mexicanos en la Galería Juan Martín, ambas en Ciudad de México. Aparece el libro Fernando González Cortázar, Arte, Espacio, Urbe, Comunidad, escrito por Raquel Tibol dentro de la colección de arte de la UNAM.
1978. Presenta la exposición individual Cubos o participa en el colectivo de apoyo del Sindicato de Actores Independientes, ambas en la Galería Juan Martín de Ciudad de México. Maestro invitado de la Universidad Autónoma de Baja California. Viaje por el suroeste de Estados Unidos. 1979. Deja la presidencia de Pro Hábitat, participa en la exposición escultural latinoamericana contemporánea en el séptimo Festival Cervantino de Guanajuato y en la colección permanente de la Galería Municipal de Torres Bodet de Guadalajara. Articulista del diario Uno más Uno de la Ciudad de México. Maestro invitado a la Ciudad Autónoma de Aguascalientes. Viaja a Guatemala. 1980. Viaja a Nueva York, Washington y Filadelfia. 1981. Viaja a Tailandia, Malasia Peninsular y Borneo, Singapur y Hong Kong. Participa en la exposición Escultura 81, conmemorativa del bicentenario de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. 1982. Viaja a Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. Estancia de 6 meses en Londres, conferencias en el Politécnico de Oxford. 1983. Exposiciones colectivas, solidaridad con Juchitán, en la Casa de la Cultura de Juchitán, Oaxaca. La Silla en la Galería de Juan Martín de la Ciudad de México. 1984. Miembro fundador del diario La Jornada en la Ciudad de México, realizada para la exposición Columnas en la Galería de Juan Martín. Participa en las colectivas Al Sazón de los 80, conmemorativa de los 25 años de la Casa del Lago UNAM. Artistas fundadores de la jornada en Poliforum Cultural Si Quiero, ambas en la Ciudad de México, así como en la de Maestros de la Escultura Urbana y Nueva Generación en el Exconvento del Carmen en Guadalajara. Recibe medalla José Clemente Orozco del Gobierno del Estado de Jalisco. Viaja a Zambia, Zimbabue, Botsuana y Tanzania. 1985. Participa en la exposición 8 escultores, 8 tendencias en el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México. Viaja a España, Portugal y Francia. 1986. Va a vivir a Madrid, España, maestro invitado por la Universidad de Alias, Marruecos. Viajes a Italia y Francia. 1987. Viaja a Marruecos. 1988. Regreso a México. 2 viajes a España. En Guadalajara, miembro de la Asamblea Democrática para el Sufragio Efectivo, ADESE, cofundador del NACARI, Sociedad para Estudio de la Vegetación de Zonas Áridas. Participa en las exposiciones Aranjuez, Espacio para el Arte, en Aranjuez, España. Forme Perir Cemento, en Roma, Italia, de los 70 a los 80, y Títeres y Máscaras, estas 2 últimas en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México. 1989. Gana el Gran Premio Henry Moore en Honoke Open Air Museum, Otsuru-hara Open Air Museum, Japón. Gana el Premio Jalisco en Artes Plásticas, miembro fundador de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural. Participa en exposiciones Máscaras y Títeres en la Galería La Mano Mágica de Oaxaca, Revolución en la Galería Utopia de Guadalajara y en homenaje a Fernando Gamboa en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, junto a otros 7 arquitectos. Es objeto de un reconocimiento y exposición de una de sus obras en el Palacio de Bellas Artes, en la ceremonia del aniversario de la fundación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana. Viajes a Japón, a España y a Estados Unidos. 1990. Se traslada a vivir a Ciudad de México, conservando su taller en Guadalajara. Participa en el segundo Encuentro Internacional de Escultores de la UNAM, en la exposición 7 décadas de arte jalisciense en el Instituto Cultural Cabañas y en las 7 décadas de la expresión plástica en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM. Ciudad de México, miembro del jurado del Premio Nacional de las Ciencias, Artes, Ramas Artes Públicas. Su libro Ignacio Díaz Morales habla de Luis Barragán. Viaje a Inglaterra y a Tanzania, Kenia y Ruanda. Renuncia a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural. 1991. Termina su matrimonio. Publica su libro Matías Goetis en Guadalajara. Participa en la exposición Va por Cuba en Casa Taxclara de la Ciudad de México. Viajes a Cuba y Estados Unidos. 1992. Miembro del jurado de la 4ª Bienal de Pintura Rulfo Tamayo y de la 1ª Bienal Monterrey de la Pintura y Escultura. Viajes a Guatemala, Alemania, Holanda, Francia, España y Checoslovaquia. 1993. Miembro fundador del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Participa en la exposición Escultura Mexicana al Fin del Milenio en Ostende, Bélgica.
Viajes a España, Cuba y aparece en las películas La Reina de Noche dirigida por Arturo Ripstein y Mujeres Insumas dirigida por Alberto Isaac. 1994. Publica La arquitectura mexicana del siglo XX, libro coordinado y prolongado, parcialmente escrito por él. Participa en las exposiciones Contáctanos en los límites de la arquitectura y la escultura en el Museo Rufino Tamayo y Escultura del pequeño formato en la Galería de Arte Mexicano, Ciudad de México. Viaja a Tailandia, Camboya, Nepal e India. Viajes a Cuba. 1995. Participa en la exposición de homenaje a Juan Hacha y Damián Bayón en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México. Publica su libro La fundación de un sueño, la escultura de la arquitectura de Guadalajara. Viaja a España, Francia, Rusia y Ucrania. Viajes a Cuba. 1996. Conduce e interpreta parcialmente el programa El Corrido dentro de la serie Piensa en mí en Canal 22 de televisión. Viaja a Cuba. 1997. Es reelecto miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y Exposición Colectiva Hemiclido Altricio del Monumento y otros desastres en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Realiza el libro Juguete Caja de Sorpresas que no llega a editarse. Viaja a Alemania y Francia. Viaja a España. 1998. Miembro de la Comisión de Arte en Espacios Públicos del Distrito Federal. Participa en la exposición colectiva E7, Esculturas en la Galería de Juan Martín de la Ciudad de México. Viajes a Estados Unidos. 1999. Se realiza la exposición retrospectiva Fernando González Gortázar, Años de Sueños 1965-1999, en el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México. Se presenta el libro Fernández González Gortázar de Manuel La Rosa, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a mérito del Estudiares. Participa en las exposiciones Proyectos para un proyecto en el Museo de Biblioteca Pape de Monclova, Coahuila, y Homenaje a Lápiz en el Museo de José Luis Cuevas de Ciudad de México. Es elegido miembro de la Academia de Arte, de la cual se retira año siguiente. Viajes a España y Francia. 2000. Presenta en la Galería José Luis Bellone de la UNAM la exposición Arquitectura y Pensamiento y Creación. Toma parte de las exposiciones 30 Mutant 30 años después de la revisión de arquitectos incluidos en el libro de Architects of the 70s de Udo Kutzlerman en Londres en 1980. En la Keve Studio Gallery de Budapest, Hungría, una constelación de noches en la Galería de López Quiroga, homenaje a Efraín Huerta en el Museo de la Ciudad de México, primavera del 2000, y columnas, las dos últimas en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México. Renuncia a la Comisión de Artes en Espacios Públicos del Distrito Federal. Viaja a España e Inglaterra. 2001. Se presenta en la exposición antológica Fernández González Gortázar, arquitecto y escultura en la Fundación COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en España, y en Quebec Studio Gallery de Budapest, Hungría. Viajes a España, Hungría, Francia y Alemania. 2002. Realiza la exposición Desconfines, escultura y dibujo y grabado en la Galería López Quiroga y obra artística en el Salón de Cabildos de Coyoacán, ambas en Ciudad de México. Participa en las colectivas de arquitectos arte en 10 exposiciones en el Curve Studio Gallery Van de Budapest, Hungría, en las exposiciones de itinerarios en lo terreno y lo etéreo, escultura de pequeño formato y espacios de creación en tiempo y piedra y barro del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM, y en la colectiva de invierno de la Galería López Quiroga de la Ciudad de México. La fuente de la Hermana de Agua es incluida por el Ayuntamiento de Guadalajara entre 20 obras protegidas del siglo XX. Viajes a España e Inglaterra. Viaja a Brasil, Argentina y Paraguay. 2003. La exposición 30 años después es presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina. Participa en la exposición Nopal Urbano en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Viaja a Namibia y a Sudáfrica. Libro primero. Creo en la obra de arte con un autorretrato, por lo tanto es interesante narrar ciertos hechos de la vida que han dado como resultado una obra. De golpe esta declaración señala hacia el tercer manuscrito, pero como seremos fieles a la orden de John Ruskin, obvio los impulsos y dejemos en paz las manos. También facilita el inicio a un discurso aparentemente
contradictorios y enfrentamos sin más a dos ideas sin lo que han hecho en la vida de González Gortázar. Carecen de sentido, la realidad y el sueño. Este primer libro está trabajado gracias a la relación de tres órganos íntimamente ligados entre sí, tres contenedores de sucesos siempre alimentados por la tensión que dos palabras arriba expuestas generan. El primer órgano de nacimiento propone que todos aquellos en lo que la vida se manifiesta de manera plena, luminosa. Del segundo, de padres, madres, ubica en escena aquellos personajes tierras responsables en afectar y fecundar a González Gortázar. El tercero, de muertes, se refiere a aquellas certidumbres donde la crisis, las rupturas, convulsiones y fracasos pasan por figurar posiciones claves. La primer cualidad que tiene un hecho en el pensamiento de Fernando González Gortázar es que en cada uno se puede leer una situación social, política, económica, unos materiales disponibles, etc. En corto, un retrato entero de todo lo existente a su alrededor, pero se trata de una lectura que se realiza necesariamente desde el presente, desde el momento en el que se accede al hecho y se vive la grandeza de cada hecho. De ahí en nuestro caso la inevitable parcialidad de los que he seleccionado residen en sí. Si son actos magníficos, entonces habrán marcado a quienes lo viven para siempre, y si son hechos grandes es precisamente porque lo resumen todo. Es inevitable escuchar el eco que sobre su idea de concepto resuenan al leer esta cita, pero hay más en sí que miramos en el retrato de manera en que nos pide. Una frase de John Berger, entre cuyas líneas circula el aliento vivo de esa idea del tiempo, con captura continua lo que intento decir sobre esta actitud. Le bastará al lector sustituir palabra, fotografía por hecho o incluso por arquitectura. Si los vivos asumieran el pasado, si éste se convirtiera en una parte integrante del proceso mediante cual las personas van creando su propia historia, todas las fotografías volverían a adquirir entonces un contexto vivo, continuarían existiendo en el tiempo en lugar de ser cada uno en momentos separados. Es posible que la fotografía sea la profecía de la memoria social y política, todavía por alcanzar. Una memoria así acogería cualquier imagen del pasado en el seno de su propia continuidad. Su trascendencia de la distinción entre los usos privados y públicos de la fotografía, y existiría una familia humana. La idea de la existencia de la vigencia actual en el tiempo de los hechos colocan a González Gortázar ante la certidumbre de lo que los caminos que lo condujeron hasta el punto actual y mucho más largo y complejo que una simple biografía personal, se es producto de una dinámica social de contextos culturales diversos, de las vivencias individuales y circunstancias familiares que con toda clase de visitaciones desde el presente vamos asimilando y un poco a poco construyendo, de suma de raíces e influencias que confluyen de ese encuentro del mundo que me amamantó y del externo buscado igualdad, avidez, resulta lo que soy. La experiencia propia de los sucesos anuda en su vivencia desde el presente, tiene su punto de salida desde la percepción de la realidad. Para Fernando González Gortázar, la primera condición es saber que la realidad existe incluso para contradecirla, criticarla o esforzarse por cambiarla, pero anterior a cualquier esfuerzo de modificación se debe entender que por la claridad en la realidad no agrada. Se trata de habilitar la realidad, ligando a la experiencia del sujeto de la esencia de la espacialidad, no pretendiendo crear otros mundos, sino siendo partícipes del único que existe. Esta ampliación de la percepción de la realidad de nuestra capacidad de gozarla es para González Gortázar el mayor enriquecimiento que el arte puede proporcionarnos. Esta será precisamente para él la función del arte, ayudar al hombre a descubrirse, a tomar conciencia de su propio estado y captar la realidad de su propia realidad, que al fin es la única y verdadera. Y tratamos aquí con una idea de percepción absolutamente sensorial. Todo lo que absorbemos a través de los sentidos es real, es la realidad, pero también todo lo que imaginamos entra en su concepción de lo real. El arte entonces ha de estar presente en todas partes y en todo momento como esencia y condición de la realidad. Ha de pertenecer a todos y contribuir a través de los propios medios en la aproximación de la felicidad. Siendo Fernando González Gortázar un convencido vialista, alguien que cree en la existencia misma, lo que es toda experiencia del arte, lo resultará en un artículo de la primera necesidad. Esta idealidad de lo real no ha sido en lo absoluto un patrón constante cuando hacemos un recuento de lo sucedido. Los hechos son balance de los contextos que ha desarrollado González Gortázar. Más bien, podemos identificar que uno de los estímulos más constantes en la conformación de su obra ha sido la necesidad de
reivindicar utopías posibles en ese sueño que puede volverse real, puesto que si la crudeza del mundo no fuera tal como no habría necesidad de soñarles. La arquitectura será entonces lo que permitirá decir cómo quiere que sea su vida, lo personal y lo colectivo, le permitirá proponer e inventar mejores mundos íntimos o públicos espectaculares o discretos, cálidos o cerebrales, excitantes o serenos, solemnes o festivos como sean, pero siempre nobles, siempre buenos. Su vocación tiene ello su justa dimensión, es lo que el arquitecto la posibilidad de crear lo maravilloso y de habilitarlo. Por eso soy arquitecto. Para él todo lo que vale la pena en la vida comienza de manera utópica, pero su sueño le guarda ciertas garantías entre sus elecciones. González Gortázar ha preferido el pensamiento romántico al racional, ha optado por la emoción del sueño y la utopía. Su voluntad de modificación de la parte obscena de la realidad tiene que ver con los sueños del opio o la sonización, sino que conduce sus energías en aquellas estrategias que son realmente viables. Soñar con seriedad resulta sumamente difícil si partimos de la necesidad de comprender una realidad que resulta descaradamente incoherente, una situación contextual donde lo que se dice no corresponde con lo que se ve. González Gortázar se confina a utopía desde la necesidad de ir poniendo un poco de luz. Luz es realidad ideal, esa confusión como de los motores para iniciar el sueño. Tomar en serio la opción del sueño tiene como raíces primero la certeza de que la utopía debe valer la pena tanto como para darle sentido a la vida, y segundo que el propósito debe de ser siempre de cumplirlo, debe de parte interrogativa de lo real, implica esencialmente la idea del sueño pero con hechos y por igual hechos cosidos con sueños. De nacimientos. Ese primer contenedor de hechos trata sobre aquellos en los que la vida se manifiesta poderosamente, esos sucesos en los que la existencia cobra plenitud. En González Gortázar, el proceso de vivir tiene sentido en el mismo hecho de existir, aunque con una sola condición, la felicidad. Si algo nos acerca a la felicidad es bueno, si no es malo, así de sencillo. Todos sus nacimientos en el largo proceso de vivir están relacionados con el aprendizaje de la felicidad, su asimilación y posterior incorporación a su obra o la transmisión a quienes entran en contacto con una persona. Sin embargo, a mí nadie me enseñó a ser feliz, por lo que la pesquisa de la felicidad puede entenderse como una forma de vida de estar naciendo constantemente. Fernando González Gortázar nace el 19 de octubre de 1942 en la Ciudad de México, sexto de 8 hijos de abogado Jesús González Gallo y Paz Gortázar Gutiérrez, de familia jalisciense, y que por motivos del trabajo de su padre, secretario particular de Manuel Ávila Camacho, presidente de México, vinieron entonces a la capital del país hasta 1946. La importancia de su nacimiento biológico tiene claramente matices simbólicos y a los que ocasionalmente acude. Nació, es decir, que en verdad le parieron en una casa realizada por Luis Barragán. Este primer nacimiento tiene vida desde la edad de la fotografía de Berger en la visitación del lecho de su infancia a partir de su regreso a Jalisco, donde su padre fungió de gobernador de 1947 a 1953. Está marcada por la experiencia definitoria de haber pasado temporadas en aquella casa que la familia tenía en Chapala, también obra de Barragán, y de haber vivido en una granja cercana a Guadalajara. Su padre lo fue tanto como su madre, a quien recuerda tomando un rol afectivo instituible como la figura constante de su nana Julia, quien de alguna manera le enseña a cantar. De verle el interés temprano por la música local no puede precisar de vocación puntual, mejor dicho, una claridad vocacional específica que el joven González Gortázar, para cuando elige estudiar arquitectura, no estuviera en intereses vagos, sino que abría sus expectativas en cuanto a los alcances académicos de la enseñanza de la arquitectura, coqueteando por igual con diversas formas de conocimiento. Estudia la carrera de arquitecto entre 1959 y 1966. A la par lleva estudios de filosofía, arqueología y cultura. Sus dudas vocacionales se tornaron en despertantes para cuando González Gortázar entra a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Habían cumplido ya 10 años desde su fundación, aquellos años triunfales y heroicos de la dirección por parte de Ignacio Díaz Morales habían pasado. Jaime Castillejo lo sucedía en el cargo, aunque su influencia y su control internos continuaban incuestionables. Matías Goretti había dejado la ciudad y fue sustituido por Oliver Sewin, fundamental en el aprendizaje puro visual de los alumnos. La enseñanza de la arquitectura estaba encaminada a cada uno de los que concibiera más que como una profesión, como una misión, y para ello se contrataba
con la base teórica fundamental que Díaz Morales desplegaba como verdad inquisitorial. Se reprimía, por ejemplo, el conocimiento de publicaciones de arquitectura, pues eran identificadas como fuentes de contaminación y todos los grandes maestros de la arquitectura contemporánea, salvado Walter Gropius, eran impugnados al pasar por el filtro de Redentor. Visto por hoy González Gortázar, este ambiente académico resultaba, a pesar de todo, una fuente de vida. Se trató de la iniciación en la que dio los primeros pasos hacia una consistente actitud temática de cara de la arquitectura. La seguridad vocacional que adquiere este lapso se puede ver reflejada en su aceptación temprana y casi única. En participar como docente toma la responsabilidad de la clase de teoría del diseño, teoría de la decoración y educación visual, junto terminada su carrera, y toma partido a revisar críticamente las limitaciones de los planos de estudio. Urge la necesidad de adaptar enseñanza de la arquitectura a las nuevas condiciones de una sociedad en cambio, pero los siguientes pasos los realiza en pareja y fuera de su contexto. Fernando González Gortázar se casa con Ana María Silva Corcuera en 1967 y deciden viajar hasta establecer por casi un año en París. Dos amores distintos, ambos despertantes a primera vista, y conocer París y sentir que por primera vez en mi vida, en mi casa, ahora que es estar vivo, ahora estoy naciendo. Esta frase resume su estado de ánimo ante el clima que recibe a la joven pareja en la ciudad mercadante contrastada en relación a Guadalajara, una realidad disfrutable, un contexto en ebullición donde encuentran nuevas formas de entender la vida sin sentimientos de culpa, nuevas músicas, otras artes, de percatarse de la diversidad y de qué forman del mundo puede manifestar a placer. González Gortázar acude al Colegio de Francia donde estudia Sociología del Arte bajo la tutela de Jean Cassel, por igual a la Escuela Superior de Arte y Arquitectura donde estudia Estética con Pierre Francastel. Sumergirse en las aguas de los artistas cinéticos para respirar de la cultura situacionista francesa, etc. Son todos los entendimientos como principios, sus ideas y sus revelaciones que conllevan a pasar forma parte del equipaje interior de González Gortázar. A sus nacimientos ideológicos le sigue una infancia, una próxima adolescencia hasta madurez que los sedimenta. Son pocos los hechos que se mantienen estables en la formación de Fernando González Gortázar. Si acaso había que confiar en uno que otro ha sido y sigue siendo habría que confiar en que uno ha sido y sigue siendo faro motivo de constantes viajes. La proximidad con la naturaleza, ninguna otra fuente de enseñanza parece alimentar su obra de manera tan constante. A pesar de que a primer golpe sus manifestaciones hayan tratado de hacerse más evidentes, la integración de las lecciones de su obra tiene una fase experimental en la observación. Se trata de una percepción que deja diversas formas de conocimiento, intuición, razón, arte, inconsciente, amor, etc. Su parte diferencial del trabajo no hay reglas internas para hacer aflorar lo que ha dejado extasiado. Se trata de una emanación de la vida, sin control específico. Tal vez su único secreto sea el de la actitud y del aproximarse y dejarse fecundar. Los tiempos y formas que ha desarrollado y brotan están fuera del alcance de la voluntad. He tratado de abordar en la experiencia de lo académico y en la aceptación de la enseñanza fuera de la académica. Como formas de nacimiento quedaron solamente figuras de algunos viajes, y en esta senda donde quiero brevemente continuar la idea de González como forma de vida, es decir, como aventura espíritu, pero también como aventura del cuerpo. Si acudimos al listado de los hechos de referencia en que se apoya en el manuscrito, constataremos que González ha vivido viajes y sus estancias fijas en Guadalajara, Madrid o Ciudad de México han sido tan solo contraparte de ese estado de ánimo. No exagero cuando en algún momento asegura haber llegado tarde a la vida, cuando el mundo había perdido una gran parte de su enigma y su verdadera vocación era el de ser uno de estos exploradores. A clase de aventureros sedientos y de gran curiosidad por el conocimiento se hubiese unido, pero sus circunstancias insalvables a las anteriores lo obligan a hacer un viaje un instrumento de inspiración. El camino como alegoría del viaje, y donde como San Pablo en ruta a Damasco también se le puede hacer la luz. Encontrar en el viaje un camino o hacer caminos donde la experiencia del lugar sea integral ante la naturaleza, animales, personas, etc. En el viaje se dispersan dudas, aclaran panoramas, de alguna manera se nace, y en esa realidad diferenciada de lo estable las soluciones toman forma. Ha vivido viajes que finalmente han resuelto en estancias de mayor o menor duración. Importa poco, viajes provocados por esa forma de conocimiento que
es la intuición, pero también como reflejo instintivo de supervivencia, momentos en los que el acto mismo de salir depende de la vida, o mejor dicho, que a cambio de este sitio está la vida. Acceder a un espacio significa apoderarse de una nueva realidad, pero al mismo tiempo implica dejarse físicamente de otra. Se trata de un esfuerzo doble: crear, construir a partir de un nuevo conocimiento, y recrear y construir a partir de la nostalgia o la memoria de lo que hemos dejado. Propongo dos momentos fundamentales en la vida de Fernando González, en que está su nacimiento forzado, sucede su llegada a Madrid a principios de 1986 y su partida definitiva de Ciudad de México desde 1990. Cada uno se genera desde condiciones alejadas, a pesar de que puedan existir algunos roces tangenciales. Pero si el nacimiento en Madrid tiene connotaciones de resurrección, en el caso de la opción por la capital es un asunto de supervivencia inicial para lograr encontrar lo que en Guadalajara ya no se podía. Un nacimiento final, no por ello el menos o el más significativo, que tiene un anhelo temprano y avisos permanentes. Tiene como causa la constancia de la búsqueda de lo distinto, de lo diverso, de lo que no se tiene, ya sea en la cultura o en la naturaleza. Me refiero a la necesidad de otredad, el encuentro del erotismo como agente creativo. No es momento de entrar en las maneras, será más adelante, en las que González refleja en su obra estas ideas, pero así mencionar hechos que podemos observar sus destellos. Uno temprano: Londres en los 60. Lo liberador que era ver aquello, entender que el erotismo que podía formar parte de la vida pública, que podíamos incorporar a la pasión, a lo cotidiano, que el circular por la calle podía ser toda una experiencia erótica. Erotismo en el sentido freudiano, como impulso de la vida contra lo que nuestra sociedad necrofílica, o por ejemplo accesos a lo otro, lo diferente, como fuente de riqueza desde la cátedra de Priel Frankenstein hasta las lecturas temáticas relacionadas al surrealismo. Ese ejercicio permanente en la imaginación, la liberación que producen estas ideas en González tienen un efecto primordial en cuanto a su actitud ante la vida y por consecuencia ante su obra. Este nacimiento acaba de resultar en una urgencia de erotizar, es decir, lograr fraguar vínculos basados en el placer, un espectro en el amor al otro, propuesta. Así mis nacimientos anteriores sumo el de hoy, aquí no concluye ni se inicia nada, pero todo se renueva. Este segundo órgano es producto de la idea de Fernando González Gortázar, de que todos tenemos múltiples deudas para aquellas personas, lugares que han ayudado a moldear lo que es cada uno. Diría que su motor no es la gratitud desde un reconocimiento previo con cada padre, madre. Nos hacemos visibles cada uno de nosotros con mayor o menor resistencia. Vamos captando que esa imagen nuestra que nos proponen es verdadera. La función de cada padre, madre es la de sujetar un espejo que trabaja en ambas direcciones, tanto captura a quien lo sujeta como también lo refleja a quien lo observa. En ese interior se resuelven todos los dilemas que para quien mirar sabrá reconocer, aceptar que sí somos nosotros que nos miramos. De la asimilación de esas lecciones dependerá finalmente el autorretrato, por lo que aquella frase de Luis Barragán que le gusta citar a González Gortázar sobre el influenciado por todo, habría que añadir puesta en marcha en una óptica personal, aquella que acomoda su espíritu. En algún sitio he mencionado que ya en el fondo de la creación nunca es incierto, que se basa siempre de un hecho o un dato muy particular, demasiado predecible e individualizado para ser inventado por entero, y cuando no se logra singularizar con suficiente seguridad raíces culturales o con el contexto genera en lo que ha nacido y se ha desarrollado una obra, un artista, su origen inexplicado tiende a localizarse cómodamente en la interioridad del autor. No es el caso de González Gortázar. No es el caso de González, quien no ha tenido tapujos en señalar muchas de sus deudas, las personas y los lugares que he amado, mis múltiples maestros para quienes tengo un perpetuo homenaje, mis hijas que siempre son el centro, mis amigas, mis lecturas, mis viajes, las canciones que he cantado eternamente, mis plantas y animales. En esta larga lista todo es mi padre-madre. Hablar de sus padres-madres ha apoyado estrictamente a las propias evocaciones que ha hecho a través de su extensa bibliografía. Me salva de muchas responsabilidades, sin embargo he realizado una selección a partir de juicios de valor subjetivos inevitablemente intencionados. Están aquí sospechosamente tanto aquellas referencias que González quiere que veamos como aquellas que en lo personal y por mera preferencia no quiero ubicar en escena. Vamos, pues, a poner nombres y algunos porque está esta declaración.
Hay personas que por sí solas consiguen calificar y ciertas maneras de figurar en una ciudad. En el caso de Guadalajara, de que el joven Fernando González vive, dos nombres se saltan sin remedios: Juan Víctor Araúz e Ignacio Díaz Morales de Araúz. Fotógrafo de excepcional, aprende cómo se puede conducir la sensibilidad a flor de piel, hipertrofiada por caminos del arte y de la vida. Amigo del medio mundo, un anarquista admirable y radical que a través de su lento ofrece activas ideas de su ciudad. Siendo aún estudiante y próximo a titularse, Arnaús le confía a González el proyecto de su casa. Este hecho fue entendido como un gesto de confianza y de seguridad. Confianza de no solo ser valorado como creador de arquitectura, sino también como persona. Una bocanada que provenía de un observador infalible. La decisión de uno de los creadores de espacio fotográfico más escuchados en el entorno implicaba nuevos compromisos. De Ignacio Díaz Morales aprende básicamente sobre la pasión, de cómo puede sobresalir en un entorno contrastante y orgulloso de su pereza mental para transformar su ciudad enriqueciendo su cultura, creando mejores circunstancias que provocarán tiempos nuevos. Rescata las formas de cómo convertir el fuego interior en riqueza colectiva. Esta visión sobre el maestro ha sido motivo de constantes visitaciones por parte de González. Ha pasado sobre su papel, su entorno y una obra de literación sorprendente desde sus primeros contactos en la Escuela de Arquitectura hasta los homenajes luctuosos de Díaz Morales. Podemos observar una relación igualmente pasional, donde el amor, las fricciones, las distancias y los encuentros siempre resuelven el fruto. Desde su respetuoso papel de discípulo, conversó hasta francos cuestionamientos sobre la imposibilidad de una teoría como sueño purificador. La deuda final reside en haber mostrado a la arquitectura como senda iluminada que puede llevar a un mundo bueno. De esos años estudiantes, un padre más, Oliver Seguín, una de las personas centrales en la vida de González Cortázar, más que por su obra artística, por su actitud ante la vida rebelde e inaprensible de actitud crítica y empecinado a no dejarse encasillar en vulgaridades. Lleva las cátedras de la educación visual e integración plástica de la Escuela de Arquitectura, así como de escultura en la Escuela de Artes Plásticas. Según ayuda a forjar una posición crítica en González, tanto como a despertar las posibilidades de una conciencia visual. Y si Díaz Morales es considerado como un segundo o tercer padre, también lo son Luis Barragán y Matías Goretti, ambos fundamentales en su formación, el primero por su obra y el segundo por sus ideas. Para González, la figura del hombre de Barragán representó en su mundo temprano la introducción de lo distinto. Habitar su obra resulta una afirmación de lo vital, de la vida en sí, de la alegría de vivirla. Le refleja un heroísmo, un amor por el placer que le despiertan, le confirman sus ideas sobre el erotismo y la necesidad de su incorporación en la creación arquitectónica. Pero también debe él la certeza que se puede acceder a lo contemporáneo sin perder las entradas. La obra de Luis Barragán se convierte en rostro y en identidad afinada, en el eslabón y el punto de partida. En la óptica de Fernando González, Barragán no solo realiza una obra que lo ayudó a establecer uno de los rostros verdaderos del país, sino que abrió junto a Goretti el arte público el camino que la declinación del viejo muralismo parecía haber truncado. Esta visión más amplia limpia el ambiente para pasar a considerar tres militancias como verdaderos padres: el propio muralismo, la generación de ruptura y el movimiento estudiantil del 68. En la escalera del Palacio de Gobierno de Jalisco, la obra de José Clemente Orozco se manifiesta con toda su plenitud y todo su poderío. En las visitas de niño tuvo que haber realizado por ser un hijo tan apegado al gobernador Fernando González. No podía escapar de la conmoción que le causaban estos humorales en cualquier presente que ascendía por ella. Creo que en la ventaja de poder observarlos por primera vez con la mirada de niño, porque su estupor es visual y provocado solo por el hecho de habitar en el espacio, no por las contaminaciones educadas. Se trata de la revelación de lo bello, y el arte tiene muy poco que ver entre sí, y en que el arte y esos morales son otra cosa. Una más cercana al terreno de lo moral. En el moralismo del siglo XX mexicano ve la importancia de la militancia social de sus protagonistas, la idea de ayudar con el arte de descubrir el país que había estado oculto para edificar uno junto a uno más hermoso, pero también ve en perspectiva la imposibilidad de su triunfo desde la caída de la rutina burocrática. Nadie pudo conciliar la contradicción de expresar en grandes obras un futuro que está haciendo
mediatizado por aquellos que se encargaban y financiaban las propias pinturas de un gran moralismo. Aprende que el arte puede ser instrumento para edificar una idea de nación y al mismo tiempo que debe ser un bien público. Cortázar escribe en su postura: el poder de ver allá de los estereotipos, un grupo de oposiciones nuevas que enfrenta a toda esa atmósfera de represión y condenadas que cualquier desviación del nacionalismo más recliante y que va ofreciendo opiniones e implementando rutas de escape para la cultura de México, siendo casi delegado. Monsiváis, Cuevas, Rojo, Felgués, García, Ponce, Pacheco, etc. acabaron de, por parte de sus amigos, sus maestros, prolongó finalmente dos climas últimos que sirven para comprender más que padres específicos su idea de madre. Para ello hay que volver a poner la mirada en la naturaleza, pero también en la ciudad como fuentes de como encuentros con el prodigio, con la grandeza y la diversidad. Sin duda sus dos grandes madres, sus amantes, tierras fecundadoras y fértiles maestras de todo concepto de muertes. En un estudio sobre los hechos que coincidieron en el autorretrato del estudiado, en el que se abordan una serie de nacimientos como momentos en que la ruptura vital se hace más evidente, no se han de pasar por alto aquellos otros que en la experiencia del contexto está dominado por la desesperanza, ideas de crisis que cobran forma de manera en convulsiones de casos de rupturas y de abandonos. La vitalidad de una comunidad o de un individuo puede leerse en su capacidad de sobreponerse a sus muertes. Por ello, duda y denuncia serán, González, dos de las actitudes a las que más energía dedica entre las condiciones de injusticia política y social en un México sometido desde el poder. Su idea sobre el poder y su participación militante, que sobre las políticas culturales, económicas, ambientales, etc., ejercen, perfil en buena medida el clima moribundo en el que este contenedor está delicado. Podemos rastrear desde su temprana juventud la herramienta de la duda como medio para estructurar posiciones, dudar ante la contradicción que resulta de la lectura crítica de las variables que forjan la realidad de su confrontación con la idealidad propia. Fernando se pudo posicionar desde esa juventud respecto al poder porque nació en él, y desde su infancia pudo conocer el significado hasta llegar a considerarlo como lo peor de las perversiones. Pero cualquier poder y sin distinciones religioso, político, económico, etc., puesto que ejercerlo implica la capacidad de violar la voluntad ajena, es decir, el tener facultades de decidir la vida de los demás. El poder como camino sin retorno a la locura ajena, cualquier inteligencia, tal vez perversión del poder que vuelve diferente alinea a quien practica, desnudándole de cualquier capacidad de resistencia a su seducción. Para González, Cortázar no ha nacido la persona capaz de hacerla, por lo que ha tomado desde siempre en sus distintas y entre manifestaciones del ejercicio del poder de México más aún denunciado se ubica en el centralismo y su alma el presidencialismo. Su capricho, a veces autoflagelante, de haber vivido y sobrevivido en Guadalajara puede entenderse como una modesta manera de enfrentar al humillante del poder central que no reconoce ni valora la diversidad ni lo diferente. González impugna desde su pluma los saqueos, las injusticias y las posturas colonialistas de la capital respecto al resto del país, pero no sin dejar de mirarse la permanencia del centralismo como estado natural de las conductas del país. Tiene sus intereses obvios desde el centro, pero también sus complicidades desde la provincia. La única salida que ve ante ese conformismo absurdo es la terquedad en la denuncia desde la autocrítica sin trincheras. Por ello, a distancia del poder y confianza del trabajo independiente, puede también entenderse como lecciones de la generación de la ruptura, convicciones de primer orden. Las políticas de Estado derivaron desde el centralismo, desde los periodos presidenciales que van desde Plutarco Elías Calles a Manuel Ávila Camacho, reflejan el esplendor del aferramiento a lo seguro. Dicha tendencia, que con Díaz Ordaz reaccionó con mayor vigor, mostró un repudio violento a todo lo que pudiera significar novedad o cambio, y marcó décadas de aferradismo al pasado y a su idea ortodoxa de orden, ante la convicción de que una de las más urgentes prioridades nacionales en todos los terrenos era la descentralización. Ese encierro de cara al pasado se manifiesta no solo en la arquitectura, sino principalmente como origen y causa en lo político, y particularmente en la inexistencia intencionada de las políticas
Para la idea del progreso que defiende el Estado, palabras como ecología o cultura resultan de una debilidad más que incómoda. Las caricaturas de políticas para estos campos no son sino una misma consecuencia de los limitados criterios gubernamentales sobre nuestro proceso histórico y nuestras expectativas. La perseveración es vista al interior de la toma de decisiones como un lujo de accesorio que no tiene espacio en un mundo de productividad, una actitud que debe hacerle paso tampoco al verdadero bienestar económico. En ese sentido, que el arte y la cultura son relegados a las vitrinas de las curiosidades o mejor aún puesto como un elemento más del mercado de valores intercambiables. Si existen pugnas hacia el poder por parte de González, estas están dirigidas a un sistema que ha dejado llegar al país a los insostenibles extremos de perversión de valores, penuria y espiritualidad, de carencias de raíces y asideros para preservar y fortalecer una identidad nacional viva y diversa y cambiante. Por igual que en Quebrarte Ecológico, crítica de la desaparición del patrimonio cultural como causa inseparable del modelo de terrorista que se aplica, así como de los vicios de la vida del poder, la práctica a sabiendas de políticas realizadas con los pies para tranquilizar o para implicar a los pocos inconformes resultó en un lento acostumbrarse social a ignorar y a despreciar lo nuestro. Fernández González alerta una y otra vez sobre la realidad de un país que por pereza, miopía y mala intención disfrazada de incapacidad del Estado mexicano muere día a día, y se trata de un proceso de pérdida de memoria donde se cargan las herencias de manera de estorbos. González resuelve en su caso una sola demanda: ¿dónde pude hallarse México en un paisaje intercontaminado, donde está ausente la deformadora huella humana, donde un vestigio virgen de lo que la vida dio nuestro país? Ciertamente en este contexto de crisis donde las mercancías se han instalado por encima de cualquier ley o sentido común que guarden los intereses colectivos, es difícil apostar por las esperanzas. Sin embargo, González señala que es precisamente la gran estrategia en la que el país ha caído tantas veces que parecen que el pasado reciente en la desesperanza. Esta actitud no puede llegar a convertirse en un clima habitual, porque pues entonces terminará con lo más valioso, acabaría con la confianza de nuestras posibilidades. Dado que este estudio sobre González fue solicitado por la Secretaría Cultural del Estado de Jalisco, muchos de sus intereses se centran en la obra realizada, particularmente en su geografía. Creo conveniente finalizar este último contenedor de hechos con el tema de las separaciones, pero quiero abordar una de las más abundantemente escalaron en su ánimo. Me refiero a la paulatina aceptación de la crisis final de la idea de que todo contexto tapatía le estaba aniquilando. Como toda relación pasional, una emoción no conoce los límites entre el amor y el repudio. Creo que no equivocarme al asegurar que entre Guadalajara y Fernando González han existido épocas dulces de convivencia, años de franco y largas temporadas calificadas por la incomprensión e incluso por la dependencia mutua. Es la ciudad que hace al artista, el artista que lucha por hacerlo realidad en su ciudad. Pero cuando la resistencia y la terquedad se enfrentan por mucho tiempo, las ilusiones terminan por eliminar menos que los reflectores de otras tierras. Nace en la ciudad de Guadalajara hasta los 4 años de edad, cuando con su familia vienen a vivir definitivamente, con excepciones de sus estancias en el extranjero. Vivió aquí hasta 1990, cuando opta por la Ciudad de México, donde desde muy temprano González hace pública su lectura sobre la ciudad en una carta que le responde Carlos Monseñor, Miguel Casparini y Manuel Caballero. Nuestra vanidosa perla de Occidente está solo sobre el nombre perla. Muestra uno de los rasgos predominantes y de su cultura en la cursilería. Se vive aquí dentro de la visión romántica del pasado ideal y bello, con la desesperación de un presente que se impone a pesar de todos los quienes si quisieran prolongar esa visión idealista de la realidad. Si el presente entra en Guadalajara de contrabando, surge apenas como una serpiente maldita entre la arqueología de nuestras tradiciones, y empieza a sí mismo a sentirse agobiado por un pésimo invencible ante la idea del futuro en que no habrá mariachis, charros ni balcones con geranios. Lo anterior corresponde al trozo de la ciudad que yo he vivido, falso, resentido y hipócrita. No creo que haya lugar donde se inventen más chismes, se propaguen más calumnias, se critique más y se haga menos. Guadalajara es una trampa, sus inigualables atractivos atrapan al menor descuido. La ciudad nos impone un ritmo, nos reblandece, nos aniquila. Su regreso de su estancia en el país 2 años después de esta carta declara haber tenido mayor conciencia que nunca de su absoluto desarraigo con respecto a esta ciudad. Pueden ser los contrastes entre los aires de un lugar a otro, pero su constante postura no podemos confirmarla a 30 años de distancia, cuando dice: me enorgullece haber salido de una cultura necrofílica en la que crecí, de no haberme quedado en las convenciones de la
clase social o del grupo político o de dogma de ningún tipo que fueron el medio en el que abrí los ojos y en el que me moví a principios de mi vida. Fernando González ha tenido la claridad desde los principios irreconocibles que la apartan de tener una relación plena con Guadalajara. Detesta de ella su doble moral, su cerrazón social, la pereza mental autocomplaciente, su vanidad ante lo mediocre, su constante derroche de talentos y oportunidades, pero igual no menos claro ha tenido los motivos por los que vuelve. Le seduce su clima, la necesidad de algunas pocas de sus personas, sus proximidades de sus zonas cargadas de recuerdo, el peso de su gravedad, los flujos de alimentos y que vienen desde las raíces. La separación de su ciudad trata de un constante reflejo de abandono al esfuerzo que fue reprimido por años desde su terquedad como conocimiento. Desde aquí puede llegar a ser hasta todas aquellas sujeciones profesionales y familiares que daban motivos ineludibles para permanecer, habiendo ya optado por dejar la vida en pareja, terminando su matrimonio y sabiendo de la madurez de sus hijas. Este importante lazo con la ciudad se convierte en resorte. Era tiempo para vivir Guadalajara desde el exilio. Segundo manuscrito. Palabras. 1965. Cofundador de la revista Coatl, dirigida por Ernesto Flores, cuya sección de artes plásticas será responsable por un año. Publica Del hombre y la creación, publicación inaugural de la Galería Ruta 66 en Guadalajara, noviembre. 1966. Participa en la mesa redonda Transformación de la cultura mexicana en la Casa de la Cultura de Guadalajara, en la tercera Bienal de la Escuela Orgánica organizada por INIVA, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Publica Estética del Monumento, capítulo de la tesis profesional Monumento Nacional a la Independencia, presentada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Agosto, carta abierta, Diario Público del Emanuel Caballo, Diorama de Cultura, Periódico Excelsior, México DF, 6 de noviembre. 1968. Participa en la Mesa Redonda Defensa del Patrimonio Artístico Histórico Nacional, organizada por el Seminario de Cultura Mexicana en Chapala, Jalisco. 1969. Dicta las conferencias Los Cómics en la Galería Municipal de Arte y Cultura en El Arte en Nuestra Vida Diaria, en Plaza La Liberación, ambas en Guadalajara. 1970. Maestro por 2 años lectivos en diseño de la Escuela de Arquitectura de ITESO. Diálogo con Fernando González. Entrevista de Margarita García Flores. La cultura en México. 1971. Dicta las conferencias Sirve de algo el arte en el Club Rotario y Arte en su vegetación en la Escuela de Arquitectura ITESO, ambas en Guadalajara. 1972. Participa en el Simposium Nacional de Museógrafos organizados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pronuncia la conferencia La Estética Urbana en Guadalajara en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de esa ciudad. Publica González Cortázar, El artista y la ciudad. Entrevista a José Luis Merino, La cultura en México siempre, México DF, 22 de marzo. Planificación estética y ponencia leída del Congreso Nacional Artístico Plástico, 17 y 19 de abril, Revista de Bellas Artes. 1973. Conferencia en el Seminario El Concreto en el Paisaje, organizada por el Instituto Mexicano del Cemento y Concreto, y en un ciclo Nuevas Actitudes Estratégicas, organizada por Casa del Lago de la UNAM, ambas en Ciudad de México. Publica La Fuente Hermana de Agua en Guadalajara, revista número 62, mayo-junio. 1974. Conferencia en el primer seminario de actualización de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la forma del color y textura del concreto y en la teoría y práctica del conceptualismo, organizado por el Museo Universitario de las Ciencias del Arte de la UNAM, ambos en la Ciudad de México, así como en el Foro de Desarrollo Turístico en Guadalajara. Dicta la conferencia El arte en el paisaje urbano en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. 1975. Conferencia en la Mesa Redonda Estado Actual de las Investigaciones del Arte en México, organizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y en el ciclo de la Arquitectura y las otras artes visuales en el Museo de Arte Moderno, ambas en Ciudad de México. Pronuncia la conferencia La fauna silvestre en México, un recurso en vías de exterminio, en el ciclo del primer mes de la ecología de Guadalajara. Publica La preservación de nuestro patrimonio de atractivo turístico. 1976. Conferencia en el curso seminario sobre la planeación del sistema urbano, organizado por el Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
Organiza y participa con la conferencia La contaminación visual en las poblaciones y la naturaleza, y en el segundo mes de la ecología toma en la mesa redonda la importancia y el significado de la Bauhaus en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, así como en la mesa redonda de Televisa, Encuentro sobre el Moralismo, comentarista en el programa radiofónico Suplemento en Guadalajara. 1977. Dentro de la colección de arte de la UNAM se publica la monografía Fernando González Cortázar, Arte, Espacio, Urbe y Comunidad, escrito por Raquel Tribul. Imparte la conferencia Nuestros Árboles, Parques y Jardines en la Universidad de Guadalajara. 1978. Participa en el primer coloquio latinoamericano de fotografía en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, ambos en México, DF. Así como en ciclo La Familia y Medio Ambiente en Guadalajara. Dicta las conferencias La Comunidad en la Defensa de su Patrimonio en el Museo Regional de Oaxaca en Guadalajara, Los Parques y Zoológicos, un crimen o una necesidad, en la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco. La muerte del arte mexicano, los dos últimos siglos en el Hospital México-Americano, y avanzamos o retrocedemos una perspectiva general dentro del tercer mes de Ecología, maestro invitado por la Universidad Autónoma de Baja California Mexicana. 1979. Inicia su colaboración en el diario 1+1 en la Ciudad de México, maestro invitado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, conferencia ecológica y política, una conciliación imposible. En el cuarto mes de Ecología Pública, Arte Público y Urbano, periódico 1+1 México DF, 3 de abril. 1980. Conferencia en el Foro Internacional El Peatón en el Uso de las Ciudades, organizado por el INBA en el primer seminario de plantación urbana en la Escuela Nacional de Arquitectura UNAM, ambos en la Ciudad de México. Dicta conferencia La arquitectura como fuente de identidad y promesa de felicidad en la Escuela de Arquitectura y TES en Guadalajara. Publica en el periódico 1+1 de la Ciudad de México los siguientes 3 artículos: De lo perdido lo que aparezca, el 1 de marzo, El paisaje, otra devastación 1, el 1 de abril, El paisaje, otra devastación 2, el 2 de abril. 1981. Conferencia en el Centro de Pompidou de Francia, Arte Público e Identidad Nacional en México. Imparten las conferencias Usos y abusos del suelo en la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, crónica de un encuentro con la naturaleza en la Secretaría de Asentamientos de Humanos y Obras Públicas en la Ciudad de México. 1982. Conferencia huésped en el Politécnico de Oxford. Publica en el periódico 1+1 de la Ciudad de México los siguientes artículos: Un códice para el Zócalo, Lamento por nuestra arquitectura, Destruyendo el pasado 2, Destruyendo el pasado 3, Destruyendo el pasado 4 y Epílogue, el Código del Zócalo. 1983. Da principio a la columna semanal Naturaleza en el periódico 1+1, conferencia en la reunión sobre el arte, la arquitectura y el espacio público, organizada por el Instituto Cultural Mexicano en San Antonio, Texas, en el simposio sobre la fauna silvestre en la Facultad de Medicina y Veterinaria de Zootecnia de la UNAM, así como en el ciclo La arquitectura y sus alternativas en el ITESO. La Semana de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y en Foro en Contaminación y Saneamiento Ambiental. 1984. Miembro fundador del periódico La Jornada de la Ciudad de México, donde retoma su columna semanal Naturaleza. Conferencista en el curso de actualización de manejo de felinos y mamíferos marinos, organizado por la UNAM y Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, así como el ITESO de Guadalajara y la Escuela de Croyle en Morelia. Publica 3 arquitectos mexicanos. 1985. Conferencia en el seminario El paisaje urbano en Guadalajara, en el foro de Luis Barragán en el Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México, y en la reunión nacional de INBA sobre el rescate y preservación del patrimonio artístico en Villahermosa, así como en la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. 1986. Conferencista en la Asociación Española de Técnicos Urbanistas. Publica El Pabellón de Barcelona, Culturas Diario 16, Madrid, 27 de julio, republicado en la jornada semanal La Jornada. 1987. Publica Le Corbusier y las trampas de la razón, columna diario 16, Madrid, 6 de octubre, republicado en la jornada semanal. 1988. Conferencista en la Universidad de Colima. Publica el periódico La Jornada, La Cultura y Foro Nacional. 1989. Junto con Alberto Gómez Barbosa conduce el programa radiofónico Herencia Viva de Música Popular en la estación Geva de Guadalajara. Participa el Sinopsio Luis Barragán en Guadalajara. Imparte la conferencia El género Eufóriba en la Sociedad Naquiri de Guadalajara. Publica el periódico La Jornada de la Ciudad de México. Xochimilco, resucitar los despojos. 1990. Conferencista en el Sinopsio Internacional de Luis Barragán en la Ciudad de México, en el Encuentro de Planeación Urbana y Ecológica en Nuevo León,
en la Semana de Arquitectura del Paisaje de la UNAM y en el segundo Concilio Internacional de Comunicología en Guadalajara y en la Mesa Redonda. 1991. Publica Matías Goretis en Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara. 1992. Conferencia en el Foro de Sociedad, Gobierno y Conciencias Ambientales en la Universidad de Guadalajara, en el tercer encuentro de Trasguerras en Celaya, el Sinopsis de Arquitectura Latinoamericana organizada por el ITESO en Guadalajara y el Sinopsis de Luis Barragán de la École Spéciale de Arquitectura en París. 1993. Conferencia en el Sinopsis Reflexiones sobre la Arquitectura organizada por México en el Centro Universitario de la UNAM y en el tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitecturas en Oaxaca. 1994. Conferencia en el Sinopsis La expresión de la arquitectura en un siglo, Autónoma de Nuevo León. Publica la arquitectura mexicana en el siglo XX, libro de coordinado programado parcialmente escrito por el Consejo Nacional para la Cultura de las Artes. 1995. Participa en la Mesa Redonda Escultura y Espacios Urbanos en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, conferencista en las universidades de Chihuahua y Anáhuac, México DF. 1996. Conferencista en el ciclo La evolución de la arquitectura paisaje mexicano organizado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en Jalisco. El debate en Guadalajara conduce e interpreta parcialmente el programa El Corrido dentro de la serie Piensa a mí en Canal 22. 1997. Participa en los ciclos de pensamiento y propuesta en el ITESO e integración de la Universidad de Monterrey, así como Mesa Redonda Diálogos con la Ciudad en el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México. 1998. Conferencista en la Universidad Veracruzana, la Universidad de Colima y la Universidad Anáhuac, así como el primer Congreso Nacional de Arquitectura Paisaje en la Mesa Redonda del 10º aniversario del fallecimiento de Luis Barragán. 1999. Se edita el catálogo correspondiente a la exposición retrospectiva de Fernando González Gortázar, Años de Ensueño, de 1965 a 1999, en el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México. Se publica la monografía de Fernando González Gortázar. 2000. Imparte cátedra de extraordinario Federico Mariscal en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Dentro de la colección de Círculo de Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes aparece el libro de Fernández González Gortázar y Aciano, en contextos de Carlos Seiche, conferencista del ITESO y en el Colegio de Arquitectos a la IFERE de Guadalajara, la Academia Mexicana de Arquitectura, Capítulo Monterrey, Instituto Tecnológico de Acapulco de la Universidad Latina de Celaya y el Seminario Estrategias Ambientales para la Ciudad de México. 2001. Se edita el libro catálogo correspondiente a la exposición antológica de Fernando González Gortázar, Arquitectura y Escultura, en la Fundación del COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en Madrid, España. 2002. Conferencia en las Universidades Autónomas de Sinaloa, Autónoma de San Luis Potosí, Iberoamericana en La Paz, Baja California. 2003. Conferencista de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte UNAM de Ciudad de México. Libro segundo. La arquitectura tiene que ver con la protección del cuerpo con su amparo, así como la arquitectura tiene que entenderse directamente con la ropa y con el lenguaje. Tiene que ver con la ropa, puesto que cubrirse fue el primer gesto que originó la arquitectura, como bien lo supo Adolf Loos, huyendo de Viena, y Jesús María y José, huyendo de Herodes. Y tiene que ver con el lenguaje, puesto que solo las palabras, este tejido manto fictivo y arrollador que recoge y protege el cuerpo acabado de nacer, salido de aquel paraíso amniótico, perdido dentro, donde el deseo y la satisfacción no eran sino reflejos de un mismo eterno y único instante. Este segundo manuscrito trata de reivindicar el valor de las palabras y el de las ideas que sostienen el trabajo de cualquier creador y al propio creador en el nudillo mediático, y hoy trata de la arquitectura se favorece de forma marcada por demás tediosa y el uso de la imagen sobre trabajo con las ideas. De hecho, hemos experimentado en el último siglo un acusado proceso de aniquilación del contexto pensado por el arquitecto para pasar a mostrar exclusivamente y en dos dimensiones los resultados tectónicos. El espíritu con el que se ha realizado esta monografía confía tanto en la visitación de las palabras como en las imágenes que intentan en el espectador de la arquitectura única posibilidad real y verdadera. Presentar el trabajo pensado en Fernando González implica un esfuerzo por revisar todo lo escrito, ordenado, todo lo hablado y finalmente cuestionar una serie de ideas que ha creído a lo largo de los años. En cualquier caso, quiero plantear el pienso de todo aquello en lo que ha creído y cree González. Su fe, el resultado de una estrategia de acumulación, creo que aparato teórico, que se ha ido reforzando el tiempo por mera fuerza de gravedad y ha ido depositando en González. Hay un pensamiento interior profundo y
Si el mismo y el segundo acepta la novedad, lo otro lo cambiante y lo inseguro, mientras en el primero se encuentra el pensamiento arraigado y tiene su centro de gravedad en lo profundo. Será nuestro trabajo intentar mirar aquellas adherencias que se han convertido en el principio activo del pensamiento de Fernando, ese que gira perpetuamente y que al mirarse a los ojos en el espejo se reconoce. Sobre creación. Hemos acordado la necesidad de establecer una relación erótica con la obra y que la utilidad de los primeros manuscritos tendría en cabida dicha creación. Es preciso tener en cuenta en todo caso que la creatividad no supone siempre una producción de cosas, de objetos materiales, lo que entraña una manipulación de signos. Y por eso podemos hablar de creatividad cuando en la danza operamos con nuestros cuerpos como signos inscritos en la música o el movimiento. El proceso que se inicia en el acto creativo se abre también en toda experiencia estética a un tipo de conocimiento que no es el mismo de reflexión humana, lo que nos deja a cualquier espectador la experiencia de habitar la obra, cualquiera de ellas, de Fernando González, tiene que ver tanto con la apropiación que nos hacemos como las aspiraciones iniciales de su creador. Este primer tema sobre las ideas de la creación trata precisamente sobre las variables que condicionan la gestión de aquellas obras. Trata de lo anterior, de lo que pienso y hacen posible su aparición y finalmente que podamos acceder a una experiencia tan real. Hacia afuera implica dejar salir la intimidad, dejar que el brote interior candelice por metas específicas desde su idea particular del conocimiento. Es un acto de mostrar lo íntimo, donde el arte se convierte en una manera de proponer los aspectos más recónditos del creador y así como deja salir también existe en aquello que se devuelve lo creado en el proceso de gestación para la cual hay que estar atentos. Si actitud hacia la inspiración genera matices de locura, el acto de creación en González pasa de tener tintes de oficio. La creación para mí es el arte de encontrar la semilla en el interior de uno mismo, sembrada, y luego dejar que crezca como le dé la gana, con menor intervención posible. Darle elementos para que madure a su modo. Se trata de la entrada de una liga conceptual entre la fe y la existencia del interior. Esta cita nos ubica de nuevo en cuenta en la idea del contenido del pensamiento profundo acumulado. La creación del arte se convierte en una cosa mental, pero ante todo en una cuestión moral para González. La condición artística le otorga la coherencia moral entre la obra y su autor. Pero a pesar de centrar en lo moral la responsabilidad ineludible de la creación, tenemos que comprender el papel específico que le atribuye a la forma y en todo caso cuáles serían sus generaciones paralelas, formas arquitectónicas o escultónicas. En el caso de la arquitectura, las formas nacen de la función. Sería el primer motor de la forma, de un clima, de una orientación, de un contexto cultural, depende esenciales de ciertos materiales y técnicas constructivas. Nacen de un padre, el creador, y de una madre. La tierra, el sitio, revelan la sensibilidad de su época y hacen la radiografía de la sociedad en la que brotan. Para González Baltasar, las formas en la arquitectura son simultáneamente producto y motor de la cultura. Si bien para Fernando en la forma donde reside lo específicamente artístico puede ser detenimiento, el proceso de creación tiene a su vez una idea de concepto de sus más estables pilares anteriores a cualquier esfuerzo por delinear formas o espacios. Concepto de la representación de una idea o de un objeto. Las palabras son conceptos donde el concepto mesa abarca todas las mesas. Conceptualizadas serán para conseguirte diferente imaginar, ya que el primer término abarca todas las posibilidades. Hasta ahora hemos mirado algunas de las facetas generales sobre su idea de creación y dan cierta seguridad para pasar con garantías al interior. Me refiero al contenido que hace operativa la idea del proceso mismo crear. De hecho, es difícil distinguir en qué momento, aunque creo que no es tan importante, se disuelven los límites entre la seguridad de contar con el concepto y la composición del objeto a crear. Lo propongo en relación con otro aspecto fundamental, si parece fundamental para González, la diferencia entre composición con respecto a su idea de diseño. Como sabremos, serían los maestros de la arquitectura moderna quienes, a pesar de su maltratada tradición académica, adaptaron muchas de las ideas encarnadas en ella.
de disciplina académica era sentirla hostil. Su concepción de la arquitectura era una concepción funcional, científica y divorciada de toda consideración estilística. Hecha esta precisión de que resulta fundamental para comprender los motivos y los contenidos que alguna medida aguantan la enseñanza sobre la teoría de la arquitectura en aquella Guadalajara. Su padre es gobernador del estado de Jalisco. 1959. Inicia los estudios de la carrera de arquitecto en la Escuela de Arquitectos de la Universidad de Guadalajara. 1962. Frecuenta el taller de escultura del maestro Oliver Seguín en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. 1964. Viaja a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. 1965. Participa en el primer Salón ESO-OEA de Artistas Jóvenes de México en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y en la exposición inaugural de la Galería Ruta 66 en Guadalajara. Obtiene el primer premio en la escultura en la primera exposición concurso de la Plástica Jalisciense en Guadalajara, cofundador de la revista Coatl, dirigida por Ernesto Flores, de cuya sección de Artes Plásticas será responsable por un año. 1966. Obtiene el título de arquitecto presentando como trabajo de tesis el proyecto de un monumento nacional a la independencia correspondiente de la Sociedad Cultural de Arquitectura AC Architect, maestro de teoría del diseño en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara y de la educación visual en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, ITESO. 1967. Se casa con Ana María Silva Corcuera. Viaja a Canadá, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania Federal y Democrática, Suiza, Italia, España, Inglaterra y Francia. Estancia de 11 meses en París, donde estudia estética con Pierre Frankenstein, Escuela Superior de Arte y Arqueología y Sociología del Arte con Jean Cassel, Colegio de Francia. 1968. Viaja a Grecia, Turquía, Líbano, Siria y Egipto, miembro de la delegación del comité organizador de los Juegos Olímpicos de la Olimpiada del Encuentro Mundial de Jóvenes Arquitectos en la Ciudad de México. 1969. Viaja a Nueva York, viaja a Checoslovaquia, Hungría, Suecia, España, Francia y Holanda. 1970. Maestro por 2 años lectivos en diseño de la Escuela de Arquitectura del ITESO. Presenta exposición Fracasos Monumentales en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. 1971. Nace su hija Narda. Viajes a Nueva York. 1972. Participa en el Congreso Nacional de Artistas Plásticos, en los que forman parte de la presidencia de la Ciudad de México y viajes a Nueva York. 1973. Nace su hija Martina, cofundador y presidente por 6 años de Pro Habitat, Asociación para la Preservación del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. Viaja a Inglaterra, Francia, Italia y Yugoslavia. 1974. Miembro de la mesa directiva del Colegio de Arquitectos de Jalisco y de la Sociedad de Arquitectos de Guadalajara. Viaja a Nueva York. 1975. Pro Habitat realiza el primer mes de la ecología en Guadalajara. Participa en las exposiciones de escultura 1975 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la de 5 años de Artes Plásticas en México, organizada por el Infonavit, ambas en Ciudad de México. 1976. Presenta la exposición Variaciones en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México. Participa en la muestra El Geometrismo Mexicano, una tendencia actual en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Realiza el cuaderno Maromas, editado por Imprenta Madero, cofundador y miembro de la mesa directiva de la Asociación de Amigos del Museo Regional en Guadalajara. 1977. Presenta la exposición Variaciones en el Exconvento del Carmen en Guadalajara. Participa en la exposición del Colegio del Pueblo Chileno en el Museo de Arte Moderno, así como en la colectiva Geometristas Mexicanos en la Galería Juan Martín, ambas en Ciudad de México. Aparece el libro Fernando González Cortázar, Arte, Espacio, Urbe, Comunidad, escrito por Raquel Tibol dentro de la colección de arte de la UNAM. 1978. Presenta la exposición individual Cubos y participa en el colectivo de apoyo del Sindicato de Actores Independientes, ambas en la Galería Juan Martín de Ciudad de México. Maestro invitado de la Universidad Autónoma de Baja California. Viaje por el suroeste de Estados Unidos. 1979.
Deja la presidencia de ProHábitat, participa en la exposición escultural latinoamericana contemporánea en el séptimo Festival Cervantino de Guanajuato y en la colección permanente de la Galería Municipal de Torres Bodet de Guadalajara. Articulista del diario Uno más Uno de la Ciudad de México, maestro invitado a la Ciudad Autónoma de Aguascalientes, viaja a Guatemala. 1980 viaja a Nueva York, Washington y Filadelfia. 1981 viaja a Tailandia, Malasia Peninsular y Borneo, Singapur y Hong Kong. Participa en la exposición Escultura 81, conmemorativa del bicentenario de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. 1982 viaja a Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. Estancia de 6 meses en Londres, conferencias en el Politécnico de Oxford. 1983 exposiciones colectivas, solidaridad con Juchitán, en la Casa de la Cultura de Juchitán, Oaxaca, La Silla en la Galería de Juan Martín de la Ciudad de México. 1984 miembro fundador del diario La Jornada en la Ciudad de México, realizada para la exposición Columnas en la Galería de Juan Martín. Participa en las colectivas Al Sazón de los 80, conmemorativa de los 25 años de la Casa del Lago UNAM. Artistas fundadores de la jornada en Poliforum Cultural Si Quiero, ambas en la Ciudad de México, así como en la de Maestros de la Escultura Urbana y Nueva Generación en el Exconvento del Carmen en Guadalajara. Recibe medalla José Clemente Orozco del Gobierno del Estado de Jalisco. Viaja a Zambia, Zimbabue, Botsuana y Tanzania. 1985 participa en la exposición 8 escultores, 8 tendencias en el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México. Viaja a España, Portugal y Francia. 1986 va a vivir a Madrid, España, maestro invitado por la Universidad de Alias, Marruecos. Viajes a Italia y Francia. 1987 viaja a Marruecos. 1988 regreso a México. 2 viajes a España. En Guadalajara, miembro de la Asamblea Democrática para el Sufragio Efectivo, ADESE, cofundador del NACARI, Sociedad para Estudio de la Vegetación de Zonas Áridas. Participa en las exposiciones Aranjuez, Espacio para el Arte, en Aranjuez, España. Forme Perir Cemento en Roma, Italia, de los 70 a los 80 y títeres y máscaras, estas dos últimas en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México. 1989 gana el Gran Premio Henry Moore en Honoke Open Air Museum, Otsuhara Open Air Museum, Japón. Gana el Premio Jalisco en Artes Plásticas, miembro fundador de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural. Participa en exposiciones Máscaras y Títeres en la Galería La Mano Mágica de Oaxaca, Revolución en la Galería Utopia de Guadalajara y en homenaje a Fernando Gamboa en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, junto a otros 7 arquitectos. Es objeto de un reconocimiento y exposición de una de sus obras en el Palacio de Bellas Artes, en la ceremonia del aniversario de la fundación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana. Viajes a Japón, a España y a Estados Unidos. 1990 se traslada a vivir a Ciudad de México, conservando su taller en Guadalajara. Participa en el segundo Encuentro Internacional de Escultores de la UNAM, en la exposición 7 décadas de arte jalisciense en el Instituto Cultural Cabañas y en las 7 décadas de la expresión plástica en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM. Ciudad de México, miembro del jurado del Premio Nacional de las Ciencias, Artes, Ramas Artes Públicas. Su libro Ignacio Díaz Morales habla de Luis Barragán. Viaje a Inglaterra y a Tanzania, Kenia y Ruanda. Renuncia a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural. 1991 termina su matrimonio. Publica su libro Matías Goetis en Guadalajara. Participa en la exposición Va por Cuba en Casa Taxclara de la Ciudad de México. Viajes a Cuba y Estados Unidos. 1992 miembro del jurado de la cuarta Bienal de Pintura Rulfo Tamayo y de la primera Bienal Monterrey de la Pintura y Escultura. Viajes a Guatemala, Alemania, Holanda, Francia, España y Checoslovaquia. 1993 miembro fundador del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Participa en la exposición Escultura Mexicana al Fin del Milenio en Ostende, Bélgica. Viajes a España, Cuba y aparece en las películas La Reina de Noche, dirigida por Arturo Ripstein, y Mujeres Insumas, dirigida por Alberto Isaac. 1994 publica La Arquitectura Mexicana del Siglo XX, libro coordinado y prolongado, parcialmente escrito por él. Participa en las exposiciones
Contáctanos en los límites de la arquitectura y la escultura en el Museo Rufino Tamayo y Escultura del Pequeño Formato en la Galería de Arte Mexicano, Ciudad de México. Viaja a Tailandia, Camboya, Nepal e India. Viajes a Cuba. 1995. Participa en la exposición de homenaje a Juan Hacha y Damián Bayón en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México. Publica su libro La Fundación de un Sueño, la escultura de la arquitectura de Guadalajara. Viaja a España, Francia, Rusia y Ucrania. Viajes a Cuba. 1996. Conduce e interpreta parcialmente el programa El Corrido dentro de la serie Piensa en mí en Canal 22 de televisión. Viaja a Cuba. 1997. Es reelecto miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y Exposición Colectiva Hemiclido Altricio del Monumento y otros desastres en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Realiza el libro Juguete Caja de Sorpresas que no llega a editarse. Viaja a Alemania y Francia. Viaja a España. 1998. Miembro de la Comisión de Arte en Espacios Públicos del Distrito Federal. Participa en la exposición colectiva E7, Esculturas en la Galería de Juan Martín de la Ciudad de México. Viajes a Estados Unidos. 1999. Se realiza la exposición retrospectiva Fernando González Gortázar, Años de Sueños 1965-1999, en el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México. Se presenta el libro Fernández González Gortázar de Manuel La Rosa, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a mérito del Estudiares. Participa en las exposiciones Proyectos para un Proyecto en el Museo de Biblioteca Pape de Monclova, Coahuila, y Homenaje a Lápiz en el Museo de José Luis Cuevas de Ciudad de México. Es elegido miembro de la Academia de Arte, de la cual se retira año siguiente. Viajes a España y Francia. 2000. Presenta en la Galería José Luis Bellone de la UNAM la exposición Arquitectura y Pensamiento y Creación. Toma parte de las exposiciones 30 Mutant 30 años después de la revisión de arquitectos incluidos en el libro de Architects of the 70s de Udo Kutzlerman en Londres en 1980. En la Keve Studio Gallery de Budapest, Hungría, una constelación de noches en la Galería de López Quiroga, homenaje a Efraín Huerta en el Museo de la Ciudad de México, primavera del 2000, y columnas, las dos últimas en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México. Renuncia a la Comisión de Artes en Espacios Públicos del Distrito Federal. Viaja a España e Inglaterra. 2001. Se presenta en la exposición antológica Fernández González Gortázar, arquitecto y escultura en la Fundación COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en España, y en Kevet Studio Gallery de Budapest, Hungría. Viajes a España, Hungría, Francia y Alemania. 2002. Realiza la exposición Desconfines, escultura y dibujo y grabado en la Galería López Quiroga y obra artística en el Salón de Cabildos de Coyoacán, ambas en Ciudad de México. Participa en las colectivas de arquitectos arte en 10 exposiciones en el Curve Studio Gallery Van de Budapest, Hungría, en las exposiciones de itinerarios en lo terreno y lo etéreo, escultura de pequeño formato y espacios de creación en tiempo y piedra y barro del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM, y en la colectiva de invierno de la Galería López Quiroga de la Ciudad de México. La fuente de la Hermana de Agua es incluida por el Ayuntamiento de Guadalajara entre 20 obras protegidas del siglo XX. Viajes a España e Inglaterra. Viaja a Brasil, Argentina y Paraguay. 2003. La exposición 30 años después es presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina. Participa en la exposición Nopal Urbano en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Viaja a Namibia y a Sudáfrica. Libro primero. Creo en la obra de arte con un autorretrato, por lo tanto es interesante narrar ciertos hechos de la vida que han dado como resultado una obra. De golpe esta declaración señala hacia el tercer manuscrito, pero como seremos fieles a la orden de John Ruskin, obvio los impulsos y dejemos en paz las manos. También facilita el inicio a un discurso aparentemente contradictorio si enfrentamos sin más a dos ideas sin lo que han hecho en la vida de González Gortázar. Carecen de sentido, la realidad y el sueño. Este primer libro está trabajado gracias a la relación de tres órganos íntimamente ligados entre sí, tres contenedores de sucesos siempre alimentados por la tensión que dos palabras arriba expuestas generan.
El primer órgano de nacimiento propone que todos aquellos en lo que la vida se manifiesta de manera plena luminosa. Del segundo, de padres madres, ubica en escena aquellos personajes tierras responsables en afectar y fecundar a González Gortázar. El tercero, de muertes, se refiere a aquellas certidumbres donde la crisis, las rupturas, convulsiones y fracasos pasan por figurar posiciones claves. La primer cualidad que tiene un hecho en el pensamiento de Fernando González Gortázar es que en cada uno se puede leer una situación social, política, económica, unos materiales disponibles, etc. En corto, un retrato entero de todo lo existente a su alrededor, pero se trata de una lectura que se realiza necesariamente desde el presente, desde el momento en el que se accede al hecho y se vive la grandeza de cada hecho. De ahí en nuestro caso la inevitable parcialidad de los que he seleccionado residen en sí. Si son actos magníficos, entonces habrán marcado a quienes lo viven para siempre, y si son hechos grandes es precisamente porque lo resumen todo. Es inevitable escuchar el eco que sobre su idea de concepto resuenan al leer esta cita, pero hay más en sí que miramos en el retrato de manera en que nos pide. Una frase de John Berger, entre cuyas líneas circula el aliento vivo de esa idea del tiempo, con captura continua lo que intento decir sobre esta actitud. Le bastará al lector sustituir palabra, fotografía por hecho o incluso por arquitectura. Si los vivos asumieran el pasado, si éste se convirtiera en una parte integrante del proceso mediante cual las personas van creando su propia historia, todas las fotografías volverían a adquirir entonces un contexto vivo, continuarían existiendo en el tiempo en lugar de ser cada uno en momentos separados. Es posible que la fotografía sea la profecía de la memoria social y política, todavía por alcanzar. Una memoria así acogería cualquier imagen del pasado en el seno de su propia continuidad. Su trascendencia de la distinción entre los usos privados y públicos de la fotografía, y existiría una familia humana. La idea de la existencia de la vigencia actual en el tiempo de los hechos colocan a González Gortázar ante la certidumbre de lo que los caminos que lo condujeron hasta el punto actual, y mucho más largo y complejo que una simple biografía personal, se es producto de una dinámica social de contextos culturales diversos, de las vivencias individuales y circunstancias familiares que con toda clase de visitaciones desde el presente vamos asimilando y un poco a poco construyendo. De suma de raíces e influencias que confluyen de ese encuentro del mundo que me amamantó y del externo buscado igualdad, avidez, resulta lo que soy. La experiencia propia de los sucesos anuda en su vivencia desde el presente, tiene su punto de salida desde la percepción de la realidad. Para Fernando González Gortázar, la primera condición es saber que la realidad existe incluso para contradecirla, criticarla o esforzarse por cambiarla, pero anterior a cualquier esfuerzo de modificación se debe entender que por la claridad en la realidad no agrada. Se trata de habilitar la realidad, ligando a la experiencia del sujeto de la esencia de la espacialidad, no pretendiendo crear otros mundos, sino siendo partícipes del único que existe. Esta ampliación de la percepción de la realidad, de nuestra capacidad de gozarla, es para González Gortázar el mayor enriquecimiento que el arte puede proporcionarnos. Esta será precisamente para él la función del arte: ayudar al hombre a descubrirse, a tomar conciencia de su propio estado y captar la realidad de su propia realidad, que al fin es la única y verdadera. Y tratamos aquí con una idea de percepción absolutamente sensorial. Todo lo que absorbemos a través de los sentidos es real, es la realidad, pero también todo lo que imaginamos entra en su concepción de lo real. El arte, entonces, ha de estar presente en todas partes y en todo momento como esencia y condición de la realidad. Ha de pertenecer a todos y contribuir a través de los propios medios en la aproximación de la felicidad. Siendo Fernando González Gortázar un convencido vialista, alguien que cree en la existencia misma, lo que es toda experiencia del arte, lo resultará en un artículo de la primera necesidad. Esta idealidad de lo real no ha sido en lo absoluto un patrón constante cuando hacemos un recuento de lo sucedido. Los hechos son balance de los contextos que ha desarrollado González Gortázar. Más bien, podemos identificar que uno de los estímulos más constantes en la conformación de su obra ha sido la necesidad de reivindicar utopías posibles en ese sueño que puede volverse real, puesto que si la crudeza del mundo no fuera tal como no habría necesidad de soñarles. La arquitectura será entonces lo que permitirá decir cómo quiere que sea su vida, lo personal y lo colectivo, le permitirá proponer e
inventar mejores mundos íntimos o públicos espectaculares o discretos, cálidos o cerebrales, excitantes o serenos, solemnes o festivos como sean, pero siempre nobles, siempre buenos. Su vocación tiene ello su justa dimensión, es lo que el arquitecto la posibilidad de crear lo maravilloso y de habilitarlo. Por eso soy arquitecto. Para él todo lo que vale la pena en la vida comienza de manera utópica, pero su sueño le guarda ciertas garantías entre sus elecciones. González Gortázar ha preferido el pensamiento romántico al racional, ha optado por la emoción del sueño y la utopía. Su voluntad de modificación de la parte obscena de la realidad tiene que ver con los sueños del opio o la sonización, sino que conduce sus energías en aquellas estrategias que son realmente viables. Soñar con seriedad resulta sumamente difícil si partimos de la necesidad de comprender una realidad que resulta descaradamente incoherente, una situación contextual donde lo que se dice no corresponde con lo que se ve. González Gortázar se confina a utopía desde la necesidad de ir poniendo un poco de luz. Luz es realidad ideal, esa confusión como de los motores para iniciar el sueño. Tomar en serio la opción del sueño tiene como raíces primero la certeza de que la utopía debe valer la pena tanto como para darle sentido a la vida, y segundo que el propósito debe de ser siempre de cumplirlo, debe de parte interrogativa de lo real, implica esencialmente la idea del sueño pero con hechos y por igual hechos cosidos con sueños. De nacimientos. Ese primer contenedor de hechos trata sobre aquellos en los que la vida se manifiesta poderosamente, esos sucesos en los que la existencia cobra plenitud. En González Gortázar, el proceso de vivir tiene sentido en el mismo hecho de existir, aunque con una sola condición, la felicidad. Si algo nos acerca a la felicidad es bueno, si no es malo, así de sencillo. Todos sus nacimientos en el largo proceso de vivir están relacionados con el aprendizaje de la felicidad, su asimilación y posterior incorporación a su obra o la transmisión a quienes entran en contacto con una persona. Sin embargo, a mí nadie me enseñó a ser feliz, por lo que la pesquisa de la felicidad puede entenderse como una forma de vida de estar naciendo constantemente. Fernando González Gortázar nace el 19 de octubre de 1942 en la Ciudad de México, sexto de 8 hijos de abogado Jesús González Gallo y Paz Gortázar Gutiérrez, de familia jalisciense, y que por motivos del trabajo de su padre, secretario particular de Manuel Ávila Camacho, presidente de México, vinieron entonces a la capital del país hasta 1946. La importancia de su nacimiento biológico tiene coleramente matices simbólicos y a los que ocasionalmente acude. Nació, es decir, que en verdad le parieron en una casa realizada por Luis Barragán. Este primer nacimiento tiene vida desde la edad de la fotografía de Berger en la visitación del lecho de su infancia a partir de su regreso a Jalisco, donde su padre fungió de gobernador de 1947 a 1953. Está marcada por la experiencia definitoria de haber pasado temporadas en aquella casa que la familia tenía en Chapala, también obra de Barragán, y de haber vivido en una granja cercana a Guadalajara. Su padre lo fue tanto como su madre, a quien recuerda tomando un rol afectivo instituible como la figura constante de su nana Julia, quien de alguna manera le enseña a cantar. De verle el interés temprano por la música local, no puede precisar de vocación puntual, mejor dicho, una claridad vocacional específica que el joven González Gortázar, para cuando elige estudiar arquitectura, no estuviera en intereses vagos, sino que abría sus expectativas en cuanto a los alcances académicos de la enseñanza de la arquitectura, coqueteando por igual con diversas formas de conocimiento. Estudia la carrera de arquitecto entre 1959 y 1966. A la par lleva estudios de filosofía, arqueología y cultura. Sus dudas vocacionales se tornaron en despertantes para cuando González Gortázar entra a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Habían cumplido ya 10 años desde su fundación, aquellos años triunfales y heroicos de la dirección por parte de Ignacio Díaz Morales habían pasado. Jaime Castillejo lo sucedía en el cargo, aunque su influencia y su control internos continuaban incuestionables. Matías Goretti había dejado la ciudad y fue sustituido por Oliver Sewin, fundamental en el aprendizaje puro visual de los alumnos. La enseñanza de la arquitectura estaba encaminada a cada uno de los que coincidiera más que como una profesión, como una misión, y para ello se contrataba con la base teórica fundamental que Díaz Morales desplegaba como verdad inquisitorial.
Se reprimía, por ejemplo, el conocimiento de publicaciones de arquitectura, pues eran identificadas como fuentes de contaminación y todos los grandes maestros de la arquitectura contemporánea, salvado Walter Gropius, eran impugnados al pasar por el filtro de Redentor. Visto por hoy González Gortázar, este ambiente académico resultaba, a pesar de todo, una fuente de vida. Se trató de la iniciación en la que dio los primeros pasos hacia una consistente actitud temática de cara de la arquitectura. La seguridad vocacional que adquiere este lapso se puede ver reflejada en su aceptación temprana y casi única. En participar como docente toma la responsabilidad de la clase de teoría del diseño, teoría de la decoración y educación visual. Junto terminada su carrera, y toma partido a revisar críticamente las limitaciones de los planos de estudio. Urge la necesidad de adaptar enseñanza de la arquitectura a las nuevas condiciones de una sociedad en cambio, pero los siguientes pasos los realiza en pareja y fuera de su contexto. Fernando González Gortázar se casa con Ana María Silva Corcuera en 1967 y deciden viajar hasta establecer por casi un año en París. Dos amores distintos, ambos despertantes a primera vista, y conocer París y sentir que por primera vez en mi vida, en mi casa, ahora que es estar vivo, ahora estoy naciendo. Esta frase resume su estado de ánimo ante el clima que recibe a la joven pareja en la ciudad mercadante contrastada en relación a Guadalajara, una realidad disfrutable, un contexto en ebullición donde encuentran nuevas formas de entender la vida sin sentimientos de culpa, nuevas músicas, otras artes, de percatarse de la diversidad y de qué forman del mundo puede manifestar a placer. González Gortázar acude al Colegio de Francia donde estudia Sociología del Arte bajo la tutela de Jean Cassel, por igual a la Escuela Superior de Arte y Arquitectura donde estudia Estética con Pierre Francastel. Sumergirse en las aguas de los artistas cinéticos para respirar de la cultura situacionista francesa, etc. Son todos los entendimientos como principios, sus ideas y sus revelaciones que conllevan a pasar forma parte del equipaje interior de González Gortázar. A sus nacimientos ideológicos le sigue una infancia, una próxima adolescencia hasta madurez que los sedimenta. Son pocos los hechos que se mantienen estables en la formación de Fernando González Gortázar. Si acaso había que confiar en uno que otro ha sido y sigue siendo habría que confiar en que uno ha sido y sigue siendo faro motivo de constantes viajes. La proximidad con la naturaleza, ninguna otra fuente de enseñanza, parece alimentar su obra de manera tan constante. A pesar de que a primer golpe sus manifestaciones hayan tratado de hacerse más evidentes, la integración de las lecciones de su obra tiene una fase experimental en la observación. Se trata de una percepción que deja diversas formas de conocimiento, intuición, razón, arte, inconsciente, amor, etc. Su parte diferencial del trabajo no hay reglas internas para hacer aflorar lo que ha dejado extasiado. Se trata de una emanación de la vida, sin control específico. Tal vez su único secreto sea el de la actitud y del aproximarse y dejarse fecundar. Los tiempos y formas que ha desarrollado y brotan están fuera del alcance de la voluntad. He tratado de abordar en la experiencia de lo académico y en la aceptación de la enseñanza fuera de la académica. Como formas de nacimiento quedaron solamente figuras de algunos viajes, y en esta senda donde quiero brevemente continuar la idea de González como forma de vida, es decir, como aventura espíritu, pero también como aventura del cuerpo. Si acudimos al listado de los hechos de referencia en que se apoya en el manuscrito, constataremos que González ha vivido viajes y sus estancias fijas en Guadalajara, Madrid o Ciudad de México han sido tan solo contraparte de ese estado de ánimo. No exagero cuando en algún momento asegura haber llegado tarde a la vida, cuando el mundo había perdido una gran parte de su enigma y su verdadera vocación era el de ser uno de estos exploradores. A clase de aventureros sedientos y de gran curiosidad por el conocimiento se hubiese unido, pero sus circunstancias insalvables a las anteriores lo obligan a hacer un viaje un instrumento de inspiración. El camino como alegoría del viaje, y donde como San Pablo en ruta a Damasco también se le puede hacer la luz. Encontrar en el viaje un camino o hacer caminos donde la experiencia del lugar sea integral ante la naturaleza, animales, personas, etc. En el viaje se dispersan dudas, aclaran panoramas, de alguna manera se nace, y en esa realidad diferenciada de lo estable las soluciones toman forma. Ha vivido viajes que finalmente han resuelto en estancias de mayor o menor duración. Importa poco, viajes provocados por esa forma de conocimiento que es la intuición, pero también como reflejo instintivo de supervivencia, momentos en los que
El acto mismo de salir depende de la vida, o mejor dicho, que a cambio de este sitio está la vida. Acceder a un espacio significa apoderarse de una nueva realidad, pero al mismo tiempo implica dejarse físicamente de otra. Se trata de un esfuerzo doble: crear, construir a partir de un nuevo conocimiento, y recrear y construir a partir de la nostalgia o la memoria de lo que hemos dejado. Propongo dos momentos fundamentales en la vida de Fernando González. En que está su nacimiento forzado, sucede su llegada a Madrid a principios de 1986 y su partida definitiva de Ciudad de México desde 1990. Cada uno se genera desde condiciones alejadas, a pesar de que puedan existir algunos roces tangenciales. Pero si el nacimiento en Madrid tiene connotaciones de resurrección, en el caso de la opción por la capital es un asunto de supervivencia inicial para lograr encontrar lo que en Guadalajara ya no se podía: un nacimiento final, no por ello el menos o el más significativo, que tiene un anhelo temprano y avisos permanentes. Tiene como causa la constancia de la búsqueda de lo distinto, de lo diverso, de lo que no se tiene, ya sea en la cultura o en la naturaleza. Me refiero a la necesidad de otredad, el encuentro del erotismo como agente creativo. No es momento de entrar en las maneras, será más adelante, en las que González refleja en su obra estas ideas, pero así mencionar hechos que podemos observar sus destellos. Uno temprano: Londres en los 60. Lo liberador que era ver aquello, entender que el erotismo que podía formar parte de la vida pública, que podíamos incorporar a la pasión, a lo cotidiano, que el circular por la calle podía ser toda una experiencia erótica. Erotismo en el sentido freudiano, como impulso de la vida contra lo que nuestra sociedad necrofílica, o por ejemplo accesos a lo otro, lo diferente, como fuente de riqueza desde la cátedra de Priel Frankenstein hasta las lecturas temáticas relacionadas al surrealismo. Ese ejercicio permanente en la imaginación, la liberación que producen estas ideas en González, tienen un efecto primordial en cuanto a su actitud ante la vida, y por consecuencia ante su obra. Este nacimiento acaba de resultar en una urgencia de erotizar, es decir, lograr fraguar vínculos basados en el placer, un espectro en el amor al otro, propuesta. Así mis nacimientos anteriores sumo el de hoy, aquí no concluye ni se inicia nada, pero todo se renueva. Este segundo órgano es producto de la idea de Fernando González Gortázar, de que todos tenemos múltiples deudas para aquellas personas, lugares que han ayudado a moldear lo que es cada uno. Diría que su motor no es la gratitud. Desde un reconocimiento previo con cada padre, madre, nos hacemos visibles cada uno de nosotros con mayor o menor resistencia. Vamos captando que esa imagen nuestra que nos proponen es verdadera. La función de cada padre, madre es la de sujetar un espejo que trabaja en ambas direcciones, tanto captura a quien lo sujeta como también lo refleja a quien lo observa. En ese interior se resuelven todos los dilemas que para quien mirar sabrá reconocer, aceptar que sí somos nosotros que nos miramos. De la asimilación de esas lecciones dependerá finalmente el autorretrato, por lo que aquella frase de Luis Barragán que le gusta citar a González Gortázar sobre el influenciado por todo, habría que añadir puesta en marcha en una óptica personal, aquella que acomoda su espíritu. En algún sitio he mencionado que ya en el fondo de la creación nunca es incierto, que se basa siempre de un hecho o un dato muy particular, demasiado predecible e individualizado para ser inventado por entero, y cuando no se logra singularizar con suficiente seguridad raíces culturales o con el contexto genera en lo que ha nacido y se ha desarrollado una obra, un artista, su origen inexplicado tiende a localizarse cómodamente en la interioridad del autor. No es el caso de González Gortázar. No es el caso de González, quien no ha tenido tapujos en señalar muchas de sus deudas, las personas y los lugares que he amado, mis múltiples maestros para quienes tengo un perpetuo homenaje, mis hijas que siempre son el centro, mis amigas, mis lecturas, mis viajes, las canciones que he cantado eternamente, mis plantas y animales. En esta larga lista todo es mi padre-madre. Hablar de sus padres-madres ha apoyado estrictamente a las propias evocaciones que ha hecho a través de su extensa bibliografía. Me salva de muchas responsabilidades, sin embargo he realizado una selección a partir de juicios de valor subjetivos inevitablemente intencionados. Están aquí sospechosamente tanto aquellas referencias que González quiere que veamos como aquellas que en lo personal y por mera preferencia no quiero ubicar en escena. Vamos, pues, a poner nombres y algunos porque está esta declaración. Hay personas que por sí solas consiguen calificar y ciertas maneras de figurar en una ciudad. En el caso de Guadalajara, de que
El joven Fernando González vive dos nombres que saltan siempre a varios: Juan Víctor Araúz e Ignacio Díaz Morales de Araúz. Fotógrafo de excepcional, aprende cómo se puede conducir la sensibilidad a flor de piel, hipertrofiada por caminos del arte y de la vida. Amigo del medio mundo, un anarquista admirable y radical que a través de su lente ofrece activas ideas de su ciudad. Siendo aún estudiante y próximo a titularse, Arnaús le confía a González el proyecto de su casa. Este hecho fue entendido como un gesto de confianza y de seguridad. Confianza de no solo ser valorado como creador de arquitectura, sino también como persona. Una bocanada que provenía de un observador infalible. La decisión de uno de los creadores de espacio fotográfico más escuchados en el entorno implicaba nuevos compromisos. De Ignacio Díaz Morales aprende básicamente sobre la pasión, de cómo puede sobresalir en un entorno contrastante y orgulloso de su pereza mental para transformar su ciudad enriqueciendo su cultura, creando mejores circunstancias que provocarán tiempos nuevos. Rescata las formas de cómo convertir el fuego interior en riqueza colectiva. Esta visión sobre el maestro ha sido motivo de constantes visitaciones por parte de González. Ha pasado sobre su papel, su entorno y una obra delicada sorprendente desde sus primeros contactos en la Escuela de Arquitectura hasta los homenajes luctuosos de Díaz Morales. Podemos observar una relación igualmente pasional donde el amor, las fricciones, las distancias y los encuentros siempre resuelven el fruto. Desde su respetuoso papel de discípulo, conversó hasta francos cuestionamientos sobre la imposibilidad de una teoría como sueño purificador. La deuda final reside en haber mostrado a la arquitectura como senda iluminada que puede llevar a un mundo bueno. De esos años estudiantes, un padre más, Oliver Seguín, una de las personas centrales en la vida de González Cortázar, más que por su obra artística, por su actitud ante la vida rebelde e inaprensible de actitud crítica y empecinado a no dejarse encasillar en vulgaridades. Lleva las cátedras de la educación visual e integración plástica de la Escuela de Arquitectura, así como de escultura en la Escuela de Artes Plásticas. Según ayuda a forjar una posición crítica en González, tanto como a despertar las posibilidades de una conciencia visual. Y si Díaz Morales es considerado como un segundo o tercer padre, también lo son Luis Barragán y Matías Goretti, ambos fundamentales en su formación, el primero por su obra y el segundo por sus ideas. Para González, la figura del hombre de Barragán representó en su mundo temprano la introducción de lo distinto. Habitar su obra resulta una afirmación de lo vital, de la vida en sí y de la alegría de vivirla. Le refleja un heroísmo, un amor por el placer que le despiertan, le confirman sus ideas sobre el erotismo y la necesidad de su incorporación en la creación arquitectónica. Pero también debe él la certeza que se puede acceder a lo contemporáneo sin perder las entradas. La obra de Luis Barragán se convierte en rostro y en identidad afinada, en el eslabón y el punto de partida. En la óptica de Fernando González, Barragán no solo realiza una obra que lo ayudó a establecer uno de los rostros verdaderos del país, sino que abrió junto a Goretti el arte público el camino que la declinación del viejo muralismo parecía haber truncado. Esta visión más amplia limpia el ambiente para pasar a considerar tres militantes como verdaderos padres: el propio muralismo, la generación de ruptura y el movimiento estudiantil del 68. En la escalera del Palacio de Gobierno de Jalisco, la obra de José Clemente Orozco se manifiesta con toda su plenitud y todo su poderío. En las visitas de niño tuvo que haber realizado por ser un hijo tan apegado al gobernador Fernando González. No podía escapar de la conmoción que le causaban estos inmorales en cualquier presente que ascendía por ella. Creo que en la ventaja de poder observarlos por primera vez con la mirada de niño, porque su estupor es visual y provocado solo por el hecho de habitar en el espacio, no por las contaminaciones educadas. Se trata de la revelación de lo bello, y el arte tiene muy poco que ver entre sí, y en que el arte y esos morales son otra cosa. Una más cercana al terreno de lo moral. En el moralismo del siglo XX mexicano ve la importancia de la militancia social de sus protagonistas, la idea de ayudar con el arte a descubrir el país que había estado oculto para